Esto es Una herencia a fuego lento. Conduce Maru Toledo. Iniciamos. Hola, un gusto grandísimo que estén con nosotros una vez más en otro episodio. Hoy vamos a tener un tema que a mí me apasiona y seguramente a ustedes también. Vamos a hablar, por supuesto, de Jalisco, pero en esta ocasión vamos a tocar un tema interesantísimo que son las plantas. Vamos a platicar un poquito acerca de los comales, que también sé que les encanta saber de todo este tipo de piezas, pues ya de muchos años, y cómo es que nos dan tanta información. Así que quédense, porque de veras vale la pena el día de hoy también. Y para comenzar ya a entrar de lleno, porque hay mucho que platicar, quiero presentarles a un amigo, lo conozco de hace mucho tiempo. Es el arqueólogo Monty Smith Márquez del Colegio de Michoacán. Es especializado en urbanismo y arqueología comunitaria, que eso es un tema que es interesante, del que también algo nos van a comentar. Tiene 25 años trabajando en el Palacio de Ocomo, esto es en Etzatlán. Estamos hablando de 1 hora y cuarto, hora y media, más o menos, del centro de Guadalajara. Y pues hace ya mucho tiempo que él comenzó la excavación inclusive de esta zona. Y yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado hablar como tal de la cultura grillo. También de eso vamos a platicar. Y yo creo que a lo mejor sería conveniente que empezáramos por ahí. ¿Cómo ves, Muy Monty? bien, muy Gracias, bien. bienvenido. No, gracias a ti por invitarme. Siempre un gusto verte, ¿no? Muchas Ha habido gracias. muchas veces en que he estado contigo allá en tu restaurante, Sí. allá por la región Valles. También trabajé en Guachimontones durante un tiempo, como unos 10 años. Fíjate, Entonces ahí estuve un buen rato. con el buen Rodrigo. Con Rodrigo, sí. Rodrigo trabajé para Rodrigo en alguna época, hace un Fíjate. tiempo, con Phil Weigand también, que era Oh, sí. mi maestro. Y pues sí, ahora ya estoy trabajando la siguiente época, que es la cultura grillo, o, bueno, complejo grillo le llamamos los arqueólogos, pero sí, se puede decir ya que podríamos definirlo como una cultura. Y pues sí, es esta, creo que, bueno, ya sé que Rodrigo ya habló de la arqueología en general, ¿no? Sí, muy, muy general. Ajá. Entonces, pues sí es lo que sigue, el sitio más famoso, por lo menos de Jalisco, pues es los Huachimontones, ¿no? Sí, claro. Este sitio con, este, con estructuras circulares y juegos de pelota. Y yo trabajo la siguiente época, que es Qué súper maravilla. interesante porque eh, eso es algo que nos han puesto en la escuela, ¿no? Como que nos entregan a toda la época prehispánica como si fuera una sola cosa, ¿no? Sí, todo en un mismo momento. Todo que fuera en un mismo momento y en realidad es que hubo pues muchísimos cambios, ¿no? Y hubo muchas Sí. culturas que estuvieron viviendo en el mismo lugar, pero en diferentes tiempos. Entonces, los guachimontones son muy antiguos, son del 350 antes de Cristo y pues parece ser que se acabaron por ahí del 400 después de Cristo. Y yo trabajo la siguiente época, que es el 450 después de Cristo al 900. Uh-huh. Entonces, pues sí. Y hay otra, que es cuando vamos a hablar de los comales, que Uh-huh. viene por ahí del 900, no es cierto, del 1100 al 1524, que es cuando llegaron los españoles por aquí, ¿no? Uh-huh. Por estos lugares. Entonces, pues son Épocas. tres épocas, tres tiempos, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que es súper interesante de esta cultura grillo, complejo grillo? Es que hubo un cambio total, ¿no? Pedro Armillas, que fue un arqueólogo que vino de España, de los exiliados españoles, de la guerra civil. Y bueno, él fue el que
empezó a pensar cuáles fueron las causas, ¿no? Para que, o por qué, cuando empezó este pensamiento crítico, ¿no? De cómo, por qué las culturas cambiaban, ¿no? No nada más describirlas, ¿no? O decir, bueno, es que los teotihuacanos son así, los olmecas son así, Teuchitlán es así, sino también ver el por qué cambiaban, ¿no? Cuáles fueron las razones de este cambio. Y él habló del cambio climático. Él fue uno de los, porque ahorita estamos viendo un cambio climático que, bueno, es generado por nosotros mismos, pero pues ha habido muchísimos, ¿no? Cambios climáticos a través del tiempo. Y hubo uno bien especial que fue por ahí del más o menos como el 450, 600 después de Cristo. En el 900 hubo otro. Y fue esta población, o este poblamiento, perdón, de la parte norte de México, ¿no? Ujú. Mesoamérica, como lo define Kirchhoff, va más o menos de la mitad de México, abajo bueno, en el sur de Zacatecas, por ahí de Aguascalientes, ¿no? En el norte de Veracruz, hasta Centroamérica. Pero hubo una época en que es lo que de repente le llamamos epiclásico o clásico tardío, en que creció o se expandió hacia el norte, sobre todo después de la caída de Teotihuacán. Pero también fue en tiempos en los que estaba Teotihuacán. Teotihuacán cambia mucho como tienen tantos datos cronológicos, y cada vez van haciendo más refinada su cronología, entonces ahora se está yendo cada vez más para atrás, ¿no? Y ahí de repente, pues, empezaba a haber ciudades grandes en el norte de México donde no había. Sabemos que para la agricultura necesitas cierta cantidad de agua, ¿no? Exacto. Y pues sabemos que el sur de, Zacatecas, Durango, todas estas partes, pues no tienen tanta lluvia. Y entonces, pues no había ahí antes. De hecho, cuando llegaron los españoles tampoco había grandes ciudades, ¿no? En esa zona. Pero en esta época sí. Fue, por ejemplo, uno de los más famosos es La Quemada. Ah, ¿no? sí. Que es un sitio enorme y es justo de esta época. Entonces, ahí Armillas fue el primero en dar esta hipótesis del por qué se pobló y por qué se despobló, ¿no? Entonces él dice que básicamente es por el clima. Tuvo que ver muchísimo en que se diera estos movimientos o estos cambios de sitio para asentarse. Exactamente, sí. Sí. Ahora, esa fue la primera hipótesis, ¿no? Fue por ahí de los 50. Después ha habido muchísimos otros trabajos en donde lo que hacen los biólogos y los geólogos, porque la arqueología por sí misma no puede acceder a toda la información, ¿no? Entonces los arqueólogos nos apoyamos en diferentes especialistas para que nos den información. Y lo que hacen es básicamente hacer núcleos, que son unos tubos, no sé si los han visto, ¿no? Como los que sacan en el Discovery, que hacen en el norte, en los polos, ¿no? Para ver los cambios climáticos a través del tiempo. Es lo mismo, y los hacen en lagunas, ¿ok? Entonces, así pueden ver qué tanto creció la laguna, en qué épocas hubo o no hubo ciertos granos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el maíz. También, y lo que hacen es ver las capas de estos núcleos, fecharlos con radiocarbono 14, y de ahí pueden encontrar pues semillas o polen o fitolitos de diferentes especies, ¿no? Y, por ejemplo, cuando hay sea maíz, que es el maíz, pues quiere decir que pues, había agricultura, ¿no? También de repente puede haber mayor cantidad de pino, ¿no? O de árboles, ¿no? Entonces quiere decir que no hay tanta intervención de la gente, ¿no?
Y de repente también hay muchísimos pastos, ¿no? Ahí quiere decir que talaron los árboles, Los árboles. ¿no? Entonces se puede ver todo esto a través del tiempo. Y lo hicieron además de que se puede ver también que las zonas en donde cómo crecen o se hacen más pequeños los lagos, y eso quiere decir que pues que había o no sequía, ¿no? Entonces fue lo que hicieron, bueno, lo que han hecho, lo hicieron en Michoacán, lo hicieron en Guanajuato, lo hicieron aquí en Jalisco, en Nayarit, en Zacatecas. Y fue así como se pudo hacer una serie de hipótesis otra vez de cómo es que era el clima en esa época, porque es bien súper interesante, ¿no? Porque además es una época en la que existen muchísimos cambios, no nada más aquí, en todo Mesoamérica. Nomás nos tenemos que acordar que la época de mayor expansión de Teotihuacán, que es el sitio más grande de Mesoamérica para esa época, fue más o menos por ahí del 250 después de Cristo, ¿no? 200, 300 después, 250, 300 después de Cristo. Y después su caída abrupta de una mega ciudad en el 450, ¿no? 450, Y tuvo 500. que ver con el clima, ¿creen? Puede ser que haya tenido que ver, es que esa es la discusión que está súper interesante ahorita porque estamos teniendo muchísimos más datos. Hay gente hay investigadores que creen que tiene que ver con el clima. Hay investigadores que bueno, no creen, sino están hipotetizando que tiene que ver con el clima. Hay otros que tienen que ver con el clima y con las cuestiones políticas, ¿no? Y también el clima es una sequía, pues también es como, pues, es algo que estresa, ¿no? Entonces, también desgasta el poder, ¿no? Entonces sí, ahí está esta variable del clima, ¿no? Que sucedió en esa época. Pero también está la cuestión política, ¿no? Entonces, eso es lo que ¿Cómo es afecta? súper. A ver, en ese tiempo, ¿cómo afectó? O sea, tenemos en un sitio, está Huachimontones, lo que hoy conocemos, este sitio arqueológico, pues, y a 15 minutos, 20 minutos, está el Palacio de Como, que es en donde tú trabajas ya desde hace muchos años. ¿Cómo siendo tan, digamos, cercanos? Digo, ya hablamos de que han pasado muchos años. Ahora lo vemos casi en plano, pero son muchos años entre lo que sucedió en Huachimontones, en lo que sucede posteriormente en Ocomo. A mí me encantaría que me platicaras, por ejemplo, cómo influye la política, este tema que acabas de mencionar, y en qué características distinguen a Huachimontones y a Oconagua. Oconagua. Bueno, sí, mira, primero es otra de las cuestiones, ¿no? Estos son dos asentamientos, ¿no? Pero, por ejemplo, Huachimontones hay en todo Jalisco. ¿No? O sea, es una cultura que se extiende por todo Jalisco. Claro, en la zona valles, pues es muchísimo más, está más grande, ¿no? Pero en Guadalajara había huachimontones, ¿no? En el Valle de Temajac. Hay huachimontones en Colima, hay huachimontones en los Altos de Jalisco, hay huachimontones. De hecho, hasta el norte, ¿no? es cierto, bueno, en el norte, claro, todo el trabajo de la doctora Cabrero, llegan hasta el sur de Zacatecas, ¿no? Hasta la Florida, y es donde es digamos, como la frontera. Pero también hay en Michoacán, en La Piedad había un huachimontón. También hay en el Bajío de Guanajuato. Efraín Cárdenas los reportó y eso es súper interesante, ¿no? Y bueno, y tumbas de tiro, que es digamos, como la tradición de enterramiento de esa época, pues hay en todo Jalisco, ¿no? Por todos lados, digo. Esta cuestión de las figurillas estas, ¿no? Los monos que les llaman por todos lados, ¿no? Que es un arte naturalista, ¿no?
Sí. que nos muestra gente, que muestra animales, plantas y demás, ¿no? No son los dioses mesoamericanos. Entonces, eso es lo que hay que ver, que son grandes extensiones, ¿no? Igual el Palacio de Como o el Grillo. El Grillo, por ejemplo, lo definieron, se llama Grillo, porque Javier Galván lo definió aquí en el Valle de Atemajac. Hay un sitio que se llama El Grillo, que está en Tabachines, está por allí, por donde está la UDG, y creo que al lado de un TEC de Monterrey. Ahí hay como ahí por el periférico. Ajá. Si ustedes lo ven, se ve como un baldío, pero en realidad son unas estructuras enormes que están hechas con tierra, ¿no? O sea, son de adobe. Entonces está también el Iztépete, que también es contemporáneo al Palacio de Como, y está Los Padres, que está ahí por Prolongación Guadalupe. Entonces también, yo acabo de trabajar con Rodrigo precisamente un sitio en los Altos de Jalisco, súper interesante, un sitio enorme, entonces que es Grillo también. Está trabajando Montejano también en Los Altos, otro sitio interesante. Entonces, está por todos lados, es muy vasto. Y ¿cuáles son los cambios? Bueno, por ejemplo, es tan fácil, ¿no? Ahorita estábamos hablando de tu casa, que está padrísima. Cuando la ves, pues te evoca a los 70s, ¿no? Sí, es la claro. arquitectura, ¿no? La casa de enfrente también. Cuando tú ves la arquitectura te da como la idea de cómo se pensaba Claro. en una cierta época, ¿no? Prioridades. Ajá. Sí, Claro. y diseño y las iglesias, ¿no? Cuando tú ves los diferentes tipos de iglesias que hay, pues también puedes ver qué es lo que está sucediendo en la sociedad, ¿no? Y se refleja en la arquitectura. Eso pasa también en la época prehispánica y podemos ver el cambio. Si tú ves un Huachibontón, que son estructuras circulares, con el Palacio de Ocomo, que son unas estructuras enormes pero rectangulares, Exacto. bueno, ahí hay un cambio muy fuerte, ¿no? También esto que hablamos de las tumbas de Tiro, en la época de la tradición teuchitlana hacían las tumbas de Tiro, y en la época del Palacio de Ocomo o de Grillo, hacen unas tumbas en caja, ¿no? Que les decimos tumbas de caja, que en realidad son unos tumbas de mampostería que son cuadradas y generalmente están adentro de las estructuras. Había juegos de pelota en la época de los huachimontones. Nosotros aquí, ¿no? Montejano encontró uno que ya lo había registrado Weigand, pero encontró uno en el sitio donde está trabajando, un juego de pelota, pero en el resto de los sitios no hay juegos de pelota, ¿no? Entonces, ese es otro cambio. Todo esto te habla de que algo sucedió muy fuerte, ¿no? Para que vieran todos estos cambios. Lo interesante es que también excavando las estructuras nos dimos cuenta de que están sucediendo tantas cosas en esa época, del 350 después de Cristo al 900, del 450 al 900, que hablamos de 450 años, ¿verdad? Es un montón de años, sí. Pero se ven muchísimos cambios también, y como lo vemos nosotros es en las estructuras. Pero eso también se ve reflejado en el registro climático, ¿no? Paleoclimático. También hubo muchos cambios en esas épocas, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a una discusión súper interesante, que es lo que veníamos hablando ahorita, ¿no? No nada más es el cambio de Teuchitlán a la época del Grillo. Que sí, efectivamente, si tienes esta llegada de esta expansión de Teotihuacán, y de repente también tienes de repente en el 450 desaparece Teuchitlán también de una manera súbita, y empieza a florecer esta nueva cultura, ¿no? Que tiene talud tablero, tiene
ya tiene dioses, ¿no? O sea, está Ejecatl representado por todos lados. Lorenza López encontró una figurilla que pareciera ser un dios del fuego viejo, ¿no? Entonces, es un cambio total, ¿no? Entonces Claro. quiere decir que esas ideas pues vienen de fuera, ¿no? Claro, oye, Monty, vamos a hacer una pausa muy breve y regresando, yo te quiero preguntar si dentro de estas tumbas han encontrado restos de alimentos. Me encantaría, y plantas, muy importante hablar de plantas. Ahorita hablamos Vamos de a hacer una pausa muy rápida y volvemos. Maru Toledo le comparte una herencia a fuego lento. En un momento regresamos. Maru Toledo le comparte una herencia a fuego lento. Continuamos. Vamos entonces a continuar. A ver, Monty, de favor, nos quedamos platicando acerca de las tumbas. Bueno, muy brevemente, pero a mí me gustaría preguntarte si en este tema han encontrado ustedes vasijas con restos de comida o que el mismo recipiente, cuando hacen ustedes los estudios, encuentran restos de algún alimento, de maíz, yo no sé si de cacao en esta zona, a lo mejor no, a lo mejor sí, por toda esta relación comercial que hubo. ¿Qué nos puedes contar de esto? En las investigaciones que llevó Phil, Phil Wegan, en los Huachimontones, Eric Kach, un arqueólogo que trabajó ahí también, que ahorita trabaja en los Altos de Jalisco, en la UDG, en Lagos, él encontró una pequeña tumba de tiro, que fue súper interesante. Por eso es que no debe de saquearse las tumbas, ¿no? Yo sé que la gente de repente dice, bueno, es que, pues, de que se queden ahí a llevármela a mi casa, ¿no? O lo ven como una obra de arte, que lo es, ¿no? Pero también lo tienen que ver como la información que se puede sacar de ahí para saber cómo vivían ellos y cuáles eran los rituales que hacían, ¿no? Esa tumba, igual que muchas otras excavadas por arqueólogos, pues te dan muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí encontramos encontraron ellos olotes de maíz. Entonces eso fue bien interesante, ¿no? Pudieron saber qué tipo de maíz había ahí en la región. También Rodrigo, recuerdo que hizo un estudio sobre en la tierra que estaban adentro de las ollas, de los cajetes o de los platos, pues, y encontró semillas de jitomate, ¿no? Entonces, eso estuvo bien interesante también, ¿no? O sea, le ponían algo como la tradición que tenemos ahorita, ¿no? De poner comida para los muertos el 2 de noviembre, ¿no? También ahí ponían comida en estas ollitas. No solo eso, sino un estudio que hicimos nosotros en el Palacio. Bueno, lo hicimos entre todos, pero lo hizo, es su tesis de maestría de Michelle Hernández. Excavamos una unidad habitacional enorme, o sea, un lugar donde la gente vivía, ¿no? Sí. Y pudimos identificar 3 estructuras diferentes. Una es donde dormían, otra es donde almacenaban las cosas y la otra es la religiosa, ¿no? Son 3 estructuras, 3 edificios, 3 casas alrededor de un patiecito.
Lo interesante es que hicimos un análisis bien padre sobre los pisos, ¿no? Y pudimos identificar con la ayuda de Butrón en la UNAM, pudo él identificar, y también se llamaba Rocío Hernández, se llamaba la arqueóloga que nos ayudó, pudimos identificar restos químicos en los pisos. Y esos restos, ¡Qué maravilla! sí, es una maravilla, la verdad. Y esos restos químicos, entonces, uno de ellos eran los ácidos grasos, ¿ok? Otro fue almidones en el piso. No sabemos de qué son. Pero con esto pudimos determinar los lugares donde cocinaban, por ejemplo. Y podemos determinar, yo sé que es algo muy sencillo, pero pudimos determinar que comían caldos, ¿no? Que comían muchas grasas, algo que no se sabía. ¿Cómo identificas que es un caldo? Porque, bueno, son ácidos grasos que están en el piso, ¿sí? Están cerca de lugares donde había ollas, por ejemplo. Entonces, para que algo como eso deje un rastro, una huella, pues tiene que haberlo hecho en el mismo lugar durante muchísimo tiempo, ¿no? Claro. Y por eso es que se conserva. Entonces sabemos que ahí los cocinaban y sabemos que ahí los veían. En el palacio también, ya en el palacio, también encontramos un montón de fogones. Fueron 4 fogones. Fogones son fogatas, pues. Sí. O horno. Bueno, no son hornos porque los prehispánicos no usaban el horno. Pero encontramos las ollas, encontramos los huesos de los animales, encontramos las herramientas con las que le quitaron la piel a los animales, encontramos las copas, ¿no? En las que bebían. Copas. A ver, ¿cómo era una copa? Una copa como las de nosotros ahorita. Lorenza López encontró, no sé, como 700 copas en una de las tumbas. Que también sería súper interesante hacer un estudio sobre polen y sobre fitolitos y sobre rastros químicos en esas copas, porque estaban llenas de tierra. Entonces, esa tierra tiene rastros de lo que tenía dentro de la copa, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, ahí nos pudimos dar cuenta en esta parte pública del palacio, que pues ahí se llevaban a cabo comidas, ¿no? Sino que es que hasta banquetes. Son banquetes, exactamente. Sí, y tienen que haber sido enormes porque también encontramos flautas. Entonces, y es un espacio público enorme, que tiene, no sé, 140 metros cuadrados, ¿no? O sea, 140 metros de lado, mínimo. Entonces es enorme. De repente, en esto que hablábamos del cambio climático y del cambio social y todo esto, hay una discusión entre nosotros los colegas en donde yo menciono que las ciudades se hicieron, o los asentamientos se hicieron más nucleados, ¿no? O sea, la gente se reunió más. En la época de la tradición Tenochtitlán los sitios eran más dispersos o más amplios. En la época del Grillo se hicieron más pequeños. No más pequeños, sino más más, ¿cómo lo puedo decir? Sí, más vivía nucleados. La gente un poco más cerca unos de exacto. otros. Entonces, porque hablan de que hay una caída en la población y demás, ¿no? Entonces, este tipo de plazas enormes, ¿no? Donde ahí no hay restos químicos en los pisos que encontramos, pues eso quiere decir que pues, no hay restos químicos porque ahí no estaban haciendo comida, ¿no? Ahí nada más estaban caminando y bailando y haciendo otro tipo de cosas. Entonces, eso es lo que nos dicen este tipo de información, ¿no? Entonces tenemos los jitomates, por ejemplo, el maíz, un estudio muy padre de Stuart también, que ese lo hizo en Magdalena, en donde están los campos levantados, estos famosos para nosotros, pero que son muy famosos, que Phil los hizo famosos, Phil Weigand, en Magdalena. Él hizo excavaciones ahí para ver si eran o no, ¿no? Realmente, si tú pasas en un helicóptero antes, que no había drones, pero hay fotos de Phil y de las fotos aéreas también del INEGI, se ven las retículas de estos campos levantados que son como chinampas, pero al revés, ¿sí?
Sí, porque las chinampas las construyen hacia arriba. Ajá, Y estas más bien excavan alrededor, entonces hacen canales hacia abajo, excavados, en lugar de construidos. Y lo que hacen es que cuando crece la laguna, bueno, la laguna crece, ¿no? Pero cuando baja más bien el agua de la laguna, hacen estos canales excavados, y cuando sube el agua, después la contienen ahí, ¿no? Entonces es un sistema de regadío que todavía usan en el sur de América. Eso fue bien interesante. Claro. Phil hablaba de que era el sistema de cultivo de la tradición teuchitlana. Pero cuando salieron las fechas de lo que hizo Stuart, pues resultó que no. Es más bien está en la época del grillo. ¿Y en qué época crees que son? Fíjate. 350 después de Cristo a más o menos el 600 después Te de iba a Cristo. decir al 900, pero Sí, no. al 600 están aquí, 600. o sea, están justo en esta época. Y ahorita estábamos hablando de esto, de cuál es la capacidad la capacidad tecnológica que tiene una sociedad para poder adaptarse a los cambios, ¿no? Sí, muy importante. Y esta es una capacidad tecnológica, ¿no? Entonces, Sí. por ahí es otra explicación. Ahí está una explicación de por qué cambia el patrón de asentamiento, ¿no? Ujú. En realidad no necesariamente es que haya caído o que haya bajado la densidad poblacional, sino más bien se concentró Se reacomodó, pues. se reacomodó. Todo esto es información que viene de las plantas y de todo esto, ¿no? Por eso es tan Claro, y del interesante. trabajo que están haciendo ustedes ahorita ahí en Ocomo. En Ocomo, pero ¿no? también el que han hecho todos los Sí, biólogos, se va sumando, ¿no? ¿no? Y luego empiezan ya a comparar o a vincularlos, Exacto. ¿no? Y entonces sale información mucho más certera, digamos, Sí. ya va comprobable. Oye, y entonces en las tumbas, además del maíz, Maíz. ¿qué más se encuentran? Maíz, jitomate. Esa es otra de las cuestiones interesantes, ¿no? Que lo decía mucho Phil. En las excavaciones estas que hizo Stuart y también de las que hizo de lo que recolectó en los huachis, en Huachimontones, encontró amaranto también. Sí, ¿no? muchísimo, ¿verdad? Eso Mucho sí sé, amaranto, sí. que había Entonces bastante. te habla también acordémonos, es algo que le llamaba Phil la ecumene mesoamericana, y el por qué no hubo o sea, no hubo una domesticación de animales, ¿no? Sí, no. Si te fijas, Sí, está ¿no? el guajolote, el perro, tal vez conejos, sobre todo en Teotihuacán, pero pues Y de animal grande, ¿no? no, ni cabras, ni venados, ni nada, no hubo una domesticación, ¿no? Que se No. podría haber hecho. Entonces Phil lo explica por una súper especialización en la agricultura. Claro, En donde, tenían suficiente con eso. sí, en donde obtenían por ejemplo, las proteínas, pues no solo de los animales, sino también del amaranto, ¿no? Porque el amaranto tiene una cantidad fuerte de... Además, claro, de la obtención de de los lagos, ¿no? Sí, El claro. el modo de vida lacustre, en donde pues ahí tenemos la laguna de Magdalena, que es enorme, ¿no? Fue enorme. Sí, fue enorme. Sí. Entonces también de ahí obtenían un montón de pues peces y todas estas Oye, cosas, ¿no? yo te quiero preguntar, ¿alguna vez tú has oído si consumieron en esa zona el mosco lacustre? Sí. ¿Sí? Sí. De hecho, viene en las fuentes, está en las fuentes del siglo XVIII, del siglo XVII. Sí, Pero ahí donde tú estás, ahí había sí, bueno, en la laguna de mosco. Magdalena. Bueno, sí, claro, Ajá. hacia el lado de Sí, Magdalena. ajá. Y hace un momento tú hablabas de que encontraron ollas, encontraron huesos cuando estabas hablando de los caldos. ¿Y a qué pertenecían estos huesos? No hemos hecho el análisis de los restos óseos del palacio todavía, pero seguramente bueno, lo que puedo yo y los arqueólogos que trabajamos ahí,
pues parecen que son venados, ¿no? Más bien venado. Sí, son venados. Es lo que, ¿Qué tal? los que Oye, están ahí. y de la gente que vive actualmente ahí en Ocomo, dentro de sus hábitos de alimentación o de preparación, ¿has conocido así como algún platillo o alguna preparación que ustedes puedan pensar que es muy, muy antigua y que todavía se preserva? Pues sí, creo que tú la conociste Meche, la señora Meche, que trabajaba allí en Oconagua. Hay una foto de ustedes en el Milenio, me acuerdo. Ah, Sí. fíjate nada Ahí la más. tenemos ahí la tenemos en el laboratorio. Ya hace un montón de años. Sí, la tenemos ahí en el laboratorio. Ya murió ella. Sí, pero bueno, es que es tan difícil, ¿no? Es tan difícil el poder relacionar eh, la gastronomía. Ha habido tantos cambios, ¿no? Sí, Entre la época prehispánica y ahora, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión del amaranto, ¿no? Mezclándose con el maíz para hacer estas tortillas grandotas, ¿no? sí, Porque es que son buenísimas. sí, era con lo que íbamos a hablar de los comales, ¿no? Es la invención, por ejemplo, del comal, porque el comal es tardío. Tardío, los arqueólogos nos mencionan, lo que queremos decir es que está más cercano a nuestras épocas, ¿no? Lo Sí. temprano es lo más antiguo, lo tardío es lo más nuevo, ¿no? Entonces, eh, pues eso te da también un elemento tecnológico, ¿no? En el que es como traer tu horno móvil, ¿no? En donde ya no tienes que hacer las cosas arriba de las brasas, ¿no? Sino pones Sí. el comal. Yo sé que eso nos es tan cotidiano que no... Que de repente nos cuesta Sí, trabajo verlo ajá, hacia ajá. atrás. Pero nosotros no encontramos comales, por ejemplo, ni en la tradición teochitlán ni en el grillo. La encontramos en la última, que se llama, es la tradición Atemajac, también definida por Galván. Y se llama Atemajac porque pues, la encontró aquí en el Valle de Atemajac, ¿no? Que los sitios grandes de esa época están por ahí por Bugambilias, aquí Cerca de Guadalajara. en Guadalajara. Los sitios grandes de nosotros, hay uno muy grande que está justo en donde está ahorita el Museo de Huachimontones. Fíjate nada más. Ahí donde está el Museo de Huachimontones, Rodrigo excavó una unidad habitacional. Nosotros le pusimos talleres. Y ahí encontró una olla enorme. Nosotros también encontramos otras en donde está el estacionamiento ahorita de Huachimontones. Pero son unas ollas enormes. Creo que hace poco la tenían expuesta ahí en el museo o no sé si todavía en el museo de Huachimontones. ¿La tejuinera? Exactamente, la tejuinera. Ajá. Sí. Y nosotros, o sea, fue así como, y no fuimos nosotros, fue Phil Wegan, ¿no? El que nos dijo, mira, una tejuinera. Porque encontramos muchas, y las encontramos todas rotas, ¿no? Y nos dijo, mira, parece una tejuinera, ¿no? Por la experiencia que él tenía Sí, bárbaro. en las cuestiones de etnografía, ¿no? En todo el estado. Entonces, esa es otra. Ahí también hubo una tesis de maestría, que ahorita se me va el nombre del chavo, pero es también del Colegio de Michoacán. Y está, bueno, él pudo definir también por medio de los almidones que era de tejuino. De tejuino. Ajá, o sea que es un fermentado de maíz, ¿no? Claro. Entonces, claro. el fermentado de maíz lo siguen haciendo, ¿no? Claro, y fíjate que ahora que lo mencionas, en alguna ocasión platicando con Rodrigo, precisamente, comentaba él que le había llamado la atención que normalmente estaban como dos tejuineras, ollas tejuineras, juntas. Uh-huh. Y entonces me preguntaba como si yo encontraba alguna lógica a que estuvieran juntas. Y yo le explicaba que sí, para mí hace todo el sentido, porque en alguna ocasión nosotros hemos hecho que ponemos el maíz a remojar en una olla ligeramente enterrada, pues, esto para que tenga la suficiente humedad y el maíz comience a germinar. Okay. Entonces, una vez que germina, nosotros
lo sacamos, lo molemos y obtenemos una masa que tiene un olor peculiar pero agradable. Entonces, esta masa la volvemos a meter ahí y cubrimos por completo de agua. Y entonces ahí normalmente, dependiendo del clima, cambiamos el agua diario o cada 2 días, según, hasta que comienza propiamente a fermentar esa masa. Y entonces está la segunda olla en donde se pone a calentar el agua como tal y ya oficialmente pues se prepara el tejuino, pero la base es esa masa que está fermentada. Ahora yo lo que pienso es que como cerca de estas habitaciones, según lo comentaba Rodrigo Esparza, está también o había un sitio, además del patio, un sitio con digamos, donde hacían sus ceremonias, ¿no? Sí, claro. Entonces, era para mí bastante lógico que si vas a necesitar una cantidad un poco mayor y demás, bueno, pues entonces mientras tienes unos granos germinando, en el otro estás fermentando ya la masa obtenida. Ok. ¿No? Entonces vas Va, todo el como, tiempo, pues, porque además en fermentar, por ejemplo, nosotros cuando fermentamos, ¿qué te puedo decir? 8 o 10 kilos de maíz, podemos llegar a tardar 10 días, 12 días. O sea, no es cosa de un momento a otro. Y esto pues sigue, te digo, a mí me hace todo el sentido. Y hablando también en general del uso de las ollas, y yo recuerdo en alguna ocasión cuando tomé clase con el doctor Otto Schönduve, precisamente la materia de Mesoamérica, en esa ocasión él nos estaba haciendo unos dibujos de unas ollas que habían localizado, pero que a él le llamaba la atención, que eran la olla y digamos en la parte de encima tenían como una especie de cazuela. Sí, la tapa. Y que encontraron varias piezas así, ¿no? Bastantitas piezas. Y de repente se quedó pensando Otto y se dirigió conmigo y me dijo, ¿tú ya sabes esto? Y así como, tú eres la que a lo mejor me puede decir. Le dije, ay Otto, pues yo no te puedo decir quizá lo que tú estás queriendo que te responda, pero desde mi trinchera, yo lo que te puedo decir es que yo he cocinado así. Ya sabes, inmediatamente, bueno. qué, dónde, cuándo, con quién, Ajá. ¿no? Como buenos arqueólogos, en el momento es, a ver, vamos a entender esto, ¿no? Y te lo puedo, ¿tú sí sabes para qué se usa eso o no? No. ¿No? Ah, bueno, entonces sí lo voy a comentar. La primera vez que yo utilicé este método fue precisamente, pusimos a cocer unos frijoles sencillos, pero cuando comienza a hervir el frijol, entonces ponemos arriba la cazuela con agua fría. Entonces esto hace que sube el vapor al tocar la cazuela fría, digamos que da la vuelta, se regresa y se logra una concentración muy diferente del sabor. Okay. Entonces, si esto mismo tú lo aplicas para la preparación de un caldo simplemente, ¿no? El animal que tú tengas ahí, pero al poner esto, ¿qué es lo que consigues? Esta concentración del caldo como tal, ¿no? Y estábamos justo hablando de caldos. Sí, claro, ¿no? y es por la experiencia etnográfica. Ajá. Ajá, sí, por la experiencia de usted. Entonces, digo, pues, creo que esa es una parte sumamente interesante en donde también para mí, imagínate todo el sentido que comienza a hacer cuando voy descubriendo este tipo de cosas. Hace rato también mencionábamos acerca del amaranto con Phil. Y entonces yo recuerdo que Phil a mí me insistía muchísimo, me decía, es que por favor toma en consideración que ellos utilizaron muchísimo amaranto y me hablaba de la gran cantidad de área sembrada con amaranto. Sí, que son estos campos. Sí, exactamente. Campos levantados. Sí. Ajá. Entonces me decía, es que algo más tienen que haber hecho con el amaranto porque no hay otra forma, tenían que haberlo consumido más.
Entonces, en una ocasión le dije a Phil, le voy a hacer el gusto. Voy a ver qué puedo hacer combinando maíz con amaranto y yo lo voy a invitar a comer cuando vivía yo allá en Teuchitlán. Y entonces nos pusimos a hacer prácticas y demás, y la realidad es que conseguimos una masa que es, además de que es muy sabrosa, es increíblemente flexible, maleable, y obtuvimos lo que era la harina del amaranto y la harina del maíz. Entonces hicimos esta combinación, fue una prueba. Otra prueba fue, teníamos la harina del amaranto y aparte teníamos ya una masa nixtamalizada. Y así hicimos varias pruebas hasta que conseguimos sacar un tipo de gordita que es increíblemente flexible. Y cuando invité a Phil a comer, estaba, bueno, no sabes, fascinado porque, bueno, de alguna manera se estaba haciendo realidad su teoría. Pues claro. ¿No? Sí. Y como eso, bueno, pues también a mí en muchas cosas me dirigió Phil. Y para complementar algo que tú dijiste hace unos momentos, cuando llegó el momento en que a mí Phil me dijo, a ver, yo ya te ayudé a formar este marco de referencia de la cocina en tiempos prehispánicos hasta donde podemos nosotros tener ahorita pruebas y pues lo mismo que él deducía, porque pues ya sabes que Sí, estudiaba todo, Phil. Ujú. Entonces me dijo, ahora lo que sigue es que necesito que te vayas directamente a campo para que empieces a platicar directo con las personas mayores. Me dijo, y para eso tienes muy poquito tiempo. Antes de que Me se dijo, vayan a ir. porque en cuanto empiece a llegar el internet y las nuevas tecnologías a todos esos lugares, todo lo que de alguna manera se conservó durante tantos años se va a estar perdiendo. Sí, claro. Porque ya va a comenzar a haber influencias. Entonces, sí, me dijo, tienes que apurarte. Hoy en día, cuando tomo libros de los primeros que escribí y demás, de verdad no puedo más que pensar en el doctor Phil y decir qué sabiduría de señor, Sí, claro. en verdad, además de un tipazo, Ujú. lindísimo, pero qué increíblemente acertado. Y bueno, vamos a continuar ya para enfilarnos al cierre de esta conversación. Nos quedamos contigo con las ollas tejuineras. Sí. Sí, ese trabajo lo hicimos, bueno, el de la olla tejinera lo hizo Rodrigo y Cintia. Y no, pero Jorge Rejón y yo trabajamos las unidades habitacionales y sí, como decías tú, encontramos, es una unidad habitacional enorme que tiene dos estructuras o dos casas y en medio tiene un patio, ¿no? Tiene un área con un empedrado en el norte del edificio, en donde encontramos un montón de herramientas, ¿no? Entonces ahí era donde trabajaban. Recordemos que en la época prehispánica ellos no eran como nosotros, por eso de repente digo, toda ciencia social tiene una cantidad de subjetividad, ¿no? Por Claro. por nuestra idiosincrasia, ¿no? Los marxistas los ven como marxistas, los capitalistas como capitalistas y así, ¿no? Cada O sea, quien su cada enfoque. quien le pone su enfoque, no nos podemos quitar, ¿no? Pero ellos vivían muy distinto a como vivimos nosotros. A ellos no les gustaba estar adentro de las casas, entonces los patios son súper importantes porque ahí es donde hacían todo. Y era también este tema en el que hablabas del fogón, ¿no? Es un fogón enorme también, que tendrá, no sé, unos 5 metros de diámetro, realmente está grande, ¿no? Es un fogón Gigante. enorme, en un patio también muy grande,
Y a Phil le recordaba, o él nos decía, ¿no? Que podría haber sido como un campo del mitote de los que tienen ahora bueno, en todo Mesoamérica también se usaba el campo del mitote, ¿no? Que son las fiestas, ¿no? Todavía lo hacen en la zona wixárika, ¿no? Y sí, acuérdense que ahorita ya estamos hablando de estas ollas tejuineras y los comales, otra cosa que también, ¿no? Hay unos platos que están esgrafiados, o sea, tienen líneas en el fondo y que seguramente funcionaron como morteros, Ujú. como molcajetes. Sí, Ajá. exacto. Y lo sabemos porque la base o bueno, más bien el fondo de estos platos, pues está súper desgastado, ¿no? Ujú. Entonces, si te fijas, eso no lo teníamos antes, ¿no? Sí, ¿no? No lo teníamos en las épocas anteriores. Entonces, también hay un cambio en la cocina, Sí, en cómo se cocinaban las cosas y cómo ahora antes los morteros estaban en las piedras. sí, Tú cuando claro. vas caminando por el cerro y empiezas a llegar a los sitios arqueológicos, pues encuentras los morteros Sí, en piedras grandes, ¿no? En donde pues, se ven los pequeños agujeros con un desgaste sí, fuerte. Pues acá ya eran móviles, ¿no? Entonces era claro. móvil tanto el mortero como el comal, eh, y también, bueno, las tejuineras en la época de Grillo eran mucho más pequeñas, ¿no? También creemos que tenemos un lugar donde hacían tejuino, que es en esta unidad habitacional, porque encontramos los almidones, ¿no? Claro. Entonces, no sabemos de qué son, no hemos hecho el análisis de qué son, pero ahí tenemos las muestras. Entonces, pues sí, algo bien importante que tenemos que tener claro es que existieron diferentes culturas, ¿no? A través del Claro. tiempo, Sí. con diferentes estrategias también para, pues, para poder relacionarse, sobrevivir, pero que tuvieron una cosa en común y que fue la cosmovisión mesoamericana, ¿no? El maíz siempre fue súper importante para Básico. ellos, la agricultura, ¿no? Es correcto. Este apego hacia la tierra, ¿no? Otra de las cosas súper importantes es la organización, ¿no? Cómo se organizaban. A nosotros se nos hace súper complicado poder entender que no tenían un concepto de propiedad privada, ¿no? Sí, O sea, exacto. eso es bueno, pues, relativamente nuevo, ¿no? Eh, las propiedades pues, sí eran comunales y tú la usufructuabas, o sea, tú Sí, tenías claro. un lugar donde podías trabajar, pero también te podías mover de ahí. Eso Sí. es algo que las culturas mesoamericanas tenían, que lo dice Magdalena García, ¿no? La arqueóloga del Colegio de Michoacán, la doctora García, habla de cómo esta movilidad social, ¿no? En las culturas mesoamericanas, en donde no solo podías, no solo podías ser Vertical. vertical, sino también horizontal, o sea, te podías mover de un lugar a otro y te aceptaban, ¿no? Sí. Recordemos que un prehispánico hablaba hasta 6 idiomas, ¿no? O sea, es increíble. Si tú vas a la zona maya ahorita, los mayas hablan un montón de idiomas, incluido el español, ¿no? Sí, Entonces, qué barbaridad. Fíjate, mi abuelo, mi bisabuelo, bueno, uno de ellos, nosotros sabemos que él hablaba 13 dialectos mayas. sí, 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 o sea, Y y era como son idiomas, son distintos formalmente. formalmente. Ahorita estuve trabajando con la doctora Blanca Maldonado en Michoacán y estamos trabajando en un sitio náhuatl adentro del Imperio Purépecha, ¿no? En la Qué época increíble. prehispánica. Entonces, es súper interesante todo esto y nos habla pues de cómo es una distinción que tenemos que tomar en cuenta cuando investigamos a estas culturas, ¿no? Eh, Tienen una manera distinta de pensar que nosotros actualmente. Es lógico, ¿no? Pero
de repente no lo tomamos mucho en cuenta hasta en la terminología que utilizamos, ¿no? Sí. Y bueno, y es interesante también esto de como ver cómo, cuando hablas tú de repente, cuando me preguntaste, ¿no? Si hay una subsistencia de los, bueno, pues claro que la hay, ¿no? Pero ha llegado tanta gente aquí, ¿no? Tanta gente, ha habido por ejemplo, la minería, ¿no? En la zona Huichola, bueno, la minería trajo un montón de extranjeros a trabajar ahí, junto con los huicholes, junto con los huirráricas. Entonces, muchas de estas tradiciones, lo que pasó en Veracruz, ¿no? Lo que pasa cómo se mezcla todo esto, ¿no? Y nos hacen algo que es lo que somos actualmente, ¿no? Claro, una enorme y maravillosa combinación. Ajá, que además tiene sus características en diferentes partes de México, ¿no? Sí, sí. En donde esta idea de los 50 que nos quisieron meter a fuerza, ¿no? Todos somos mexicas, todos somos aztecas, pues no, ¿verdad? No. Somos de muchos diferentes, y es lo que nos hace, lo que hace súper interesante toda esta investigación. Oye, yo te quiero hacer una última pregunta ya para despedirnos. ¿Alguna vez dentro de esta investigación que han hecho ustedes, han localizado algún tipo de chile en específico? Te pregunto porque cuando hice la investigación en Magdalena, me hablaron de un chile, bueno, se refirieron a él como el cauchile. Okay. Entonces, esta persona, que además ya falleció, pero todavía me alcanzó a platicar de él, me decía que era como una bolita así pequeña, como si fuera una esferita tan roja como si fuera el rojo Navidad, pero que su mejor sabor era cuando estaba jaspeado. Okay. Entonces, pero no he encontrado a alguien que me pueda dar más norte de él. Necesitamos ver, a ver, que ahorita estamos trabajando en colaboración con los biólogos. Todavía no hacemos el análisis de las muestras. Ya tenemos las muestras, que eso es algo bien difícil de tener, ¿no? Sí. Para hacer el análisis. Y bueno, sería el primero realmente, la primera investigación que tenga esta cantidad, ¿no? de semillas para poderlas identificar. Ahora, también hay que acordarnos que no siempre podemos llegar a definir exactamente qué es, porque pues estamos hablando de semillas que tienen 1500 años, ¿verdad? Entonces, claro, es muy difícil. A veces nada más podemos saber ciertos datos, ¿no? Pero no todo. Hay que ver, a ver si lo encontramos o si sabemos que me platicas. Ya podríamos muy bien, ya dejé sembrada mi pregunta. Okay. Va. Monty, te agradezco, no sabes cuánto. Creo que tenemos información muy interesante en esta ocasión y que si nos damos un momento de reflexionar y tratamos cada uno en nuestros hogares de integrarla, vamos a tener una visión un poco más integrada de lo que debió haber sido la alimentación en tiempos prehispánicos. Te agradezco, no sabes cuánto, muchísimo. No, al revés, muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto platicar contigo. No, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Y ya saben, primero Dios, nos vemos en la próxima. Esto fue Una herencia a fuego lento. Maru Toledo nos sorprenderá aún más en el próximo capítulo. Hasta la próxima.